Vamos a hacer la sombra de dos cubos con luz solar delante de nosotros y detrás. Entonces dibujamos, por ejemplo, la línea de tierra y línea de horizonte. Bueno, puede ser esa la línea de horizonte y esta la línea de tierra. Colocamos, por ejemplo, la posición de un cubo. Vamos a hacer aquí, visto desde arriba, plano de cuadro, línea de tierra y línea de horizonte. Entonces tenemos un cubo, que puede ser este, por ejemplo, en la base, y vamos a poner el otro aquí. Vamos a variar ligeramente la pendiente. Pues tenemos este. Son dos cuadrados. Entonces el punto de vista en este está, por ejemplo, aquí, y en este está aquí. Entonces hago paralelas a cada una de las aristas. Tengo aquí una fuga y tengo aquí la otra. Aquí lo mismo, hago una paralela. Bueno, se me solapa con aquel. Voy a hacer primero este para que no se líen. Entonces tenemos que una traza está aquí y que la otra traza del cubo está aquí. Tenemos aquí una traza y aquí otra traza. Subimos siempre las trazas a la línea de tierra. Y ahora tenemos que estas dos líneas van a esta fuga. Subimos la fuga siempre al horizonte. Entonces dibujamos esta línea y esta. Es la perspectiva de estas dos. Y de estas dos tienen esta fuga. Subimos la fuga al horizonte. Tenemos ahí la otra, por ejemplo. Esta entonces es la base del cubo. Por último, para darle la altura, como la arista es igual, cogemos, por ejemplo, la arista, la colocamos a partir de una traza y fugamos hacia la fuga. Levantamos una vertical, otra vertical, fugamos desde aquí. Levantamos una vertical, otra vertical y fugamos hacia allá. Bueno, tenemos ya la perspectiva del cubo, que marcamos un poco mejor. Fuga hacia aquel punto que llamaremos F1 y hacia F2. Bueno, con esto hacemos exactamente lo mismo. Tenemos esta línea y esta. Hacemos una paralela a esas dos líneas y tenemos la fuga. La ponemos aquí, la subimos ortogonalmente al horizonte y sale de este punto, entonces va hacia allá y va hacia allá. Y ahora tenemos estas dos que siguen esta dirección. Entonces sigo esa dirección, subo la fuga y sale de este punto y sale de este punto. Fugamos hacia esa fuga. Entonces tenemos ya la base del cubo, cogemos la arista, la colocamos aquí y fugamos. Levantamos una vertical, fugamos desde aquí, vertical, vertical, fugamos hacia allá y fugamos hacia aquí. Y por detrás esto. Bueno, tenemos este otro cubo ya, estas son líneas verticales. Bueno, tenemos entonces los dos cubos y nos dicen que, por ejemplo, la altitud del Sol es de 30 grados y sigue esta dirección en este caso. Entonces lo vamos a poner, por ejemplo, hacíamos 30 grados, entonces cogemos la arista, la batimos, la ponemos aquí abatida. O sea, esta es la dirección. Sabemos que respecto a la línea norte-sur este es el ángulo, pues sería el azimut. Y luego cogíamos la arista, la giramos, la pasamos aquí y ahora tenemos que en realidad la altitud es, por ejemplo, 60 grados. O sea, nos imaginamos la recta y la sombra. Eso quiere decir que la sombra de esta línea será una paralela. Luego la dirección esta es la sombra de la vertical, que es esta dirección. O sea que la sombra de la figura en planta sería esto. Bueno, pues podemos hacer directamente la perspectiva de esta línea. Fugamos
y también podemos hacer la perspectiva de esta. Entonces por V hago una paralela, corta aquí, levanto una vertical, entonces fuga hacia allá. O sea que la sombra serie solo se ve este trozo. Es la sombra trasera de la figura. O sea que aparece aquí este trozo. Y correspondería a esto. Bueno, como vemos apenas se ve nada. Y tenemos que en realidad esta línea, pues habría que unir este punto con este. Y cae sobre esta vertical. Bueno, pues esta es la fuga en realidad de los rayos de sol. Por detrás queda todo también oculto, porque esto va hacia aquella fuga, o sea que quedaría también oculto. O sea que ya excusamos hacerlo. Bueno, este punto lo podríamos hacer pues subiendo y fugando, ¿no? Entonces tendríamos ahí la sombra. Bueno, como nos ha quedado algo oculto, luego podemos hacer otra con otro ángulo. Bueno, vamos a hacer, tenemos que la sombra está detrás de nosotros y por tanto queda aquí detrás solo este trozo. Hay que ver, da más luz arriba porque el sol está bastante hacia arriba, entonces, y aquí también da más luz que aquí, entonces tendríamos esta con luz, esta con un poco menos de luz, y decíamos que arriba había más, entonces tendríamos esta un poco de sombra, más oscuro, y arriba más luz. Bueno, ahora tenemos el sol delante, por ejemplo, vamos a hacer que caiga. Tenemos el sol aquí. Siempre hacemos su proyección sobre el horizonte. Bueno, tenemos la proyección ortogonal sobre el horizonte. Entonces tenemos el sol y la proyección del sol. Bueno, pues siempre lo que haremos es unir este punto con este, con el que está sobre el suelo, y luego unir este punto con el sol. Y vemos que la sombra cae aquí. Ahora ya sabemos que la sombra de esta línea, una horizontal sobre un plano horizontal, es una paralela, por lo tanto fuga hacia su fuga. La fuga de esto era este punto. Entonces hago esa línea, aunque me entre ya dentro del plano del cuadro. Ahora alineo este punto con este y corta aquí. Ahora la sombra de esta fuga hacia aquí. Entonces también fugará hacia allá. Y ahora este punto, el del suelo, siempre alineado con el del horizonte, ya tengo ahí la sombra. Si quisiera podría también alinear este punto con este, si no quiero tener en cuenta lo del paralelismo, y tendría entonces que este punto con este y este con este, la intersección me da el punto de sombra. Lo mismo aquí, este con la base y este con este, y me da este punto. Bueno, tengo ya entonces la zona de sombra, que es todo esto, y esta cara que también está detrás del sol, y luego lo que se proyecta sobre el suelo. Bueno, esto sería el sol delante del observador, o sea que en este caso vemos el sol, y podríamos, por ejemplo, hacer una simetría para imaginar que la figura se refleja a igual distancia, igual medida hacia abajo. Unimos con F. Entonces tenemos aquí, se refleja con fuerza sobre la sombra, sobre la zona de luz no. Entonces habría que proyectar el oscuro de la figura pues ahí abajo, sobre la zona de sombra. Y aquí igual. Bueno, tenemos entonces sombra que proyecta sobre el suelo y la figura con su sombra propia y su sombra arrojada. Bueno, decíamos que aquí lo hicimos directamente en la planta, también lo podríamos calcular aquí todo. Aquí vamos a hacerlo al revés, tenemos el sol, vamos a calcular, pues decíamos, si la línea norte-sur es esto, o sea, tenemos que esta es la dirección norte-sur. Bueno, pues tenemos entonces, esta es la dirección, y si nos fijamos, esto corta en este punto. Eso quiere decir que ese punto ya lo podría bajar.
O sea que aquí en planta ya me da esa dirección. O sea, esta es la dirección del Sol. Y respecto a la línea norte-sur, hago una paralela a esta. Entonces, respecto a la línea norte-sur, puedo contarlo en cualquier dirección. Por ejemplo, voy a contarlo hacia aquí. Lo normal es que se cuente hacia la derecha. Respecto a la línea norte-sur, pues por ejemplo podría decir por aquí viene el sur, por aquí viene el norte, y en realidad la sombra respecto a la línea norte-sur produce este ángulo. Bueno, pues eso sería lo que se llama el azimut. Y luego tendríamos la altitud del Sol, que habría varias formas de hacerlo. Como sabemos el tamaño de la arista y podemos calcular este punto, pues podríamos ver exactamente para la arista ese punto donde cae. También podríamos, por ejemplo, si tengo aquí el punto principal de la perspectiva, que es la proyección de V sobre el plano del cuadro, tengo aquí el Sol, entonces sé que desde la distancia esta, PV, desde esta distancia que tengo aquí, esta es la dirección exacta de los rayos de Sol. Entonces puedo ver qué ángulo forma con esta línea. Entonces simplemente cojo la distancia PV, la coloco aquí, podemos ver que es esta distancia abatida. Entonces hago centro aquí y hago un arco, cae aquí. O sea que en realidad aquí tengo esta línea y lo único que necesito es saber esto ya sé que mide realmente esta medida, y ahora necesito esta línea ya en verdadera forma que está aquí, de aquí a aquí. Entonces uno este punto con el Sol y ya tengo realmente que este es el ángulo de inclinación respecto al plano horizontal. Es lo que se llama la altitud del Sol. Mientras que esto era el azimut. El azimut normalmente, cuando tenemos la línea norte-sur, si la sombra de un objeto viene por aquí, pues bueno, se viene contando desde la línea norte al objeto. Pero bueno, lógicamente esta sombra pues también forma el mismo ángulo aquí respecto al sur. Bueno, pues esos son dos casos distintos donde el Sol está detrás y el Sol está delante del observador. Habría un último caso en el que, si por ejemplo este es un cubo, pues los rayos provocan que la sombra de la figura sea paralela a la línea de tierra. En ese caso el Sol sigue esta dirección hacia el infinito, no se vería. Entonces tendríamos que este triángulo, aquí tenemos uno proporcional, esto donde se fuga, pues esto también fugará al mismo punto, luego esto donde fugue, pues también fugará. Pero vamos, que estos dos triángulos son semejantes. Bueno, pues sería el caso en que el Sol está en la dirección del plano del cuadro, o sea, paralelo al plano del cuadro. Y la sombra pues sería más sencilla, este es mucho más intuitivo, sería esta. Bueno, también como está más hacia aquí, pues aquí habría algo más de sombra que aquí arriba. Y aquí se podría, como decíamos antes, reflejar, en caso de que la superficie se refleje ligeramente. Bueno, por último decíamos que esto íbamos a cambiar la orientación para que se viera un poco mejor. Entonces podemos ponerla, por ejemplo, ahora la hacemos aquí. Entonces vamos a hacerla, por ejemplo, que tenga esta dirección. Ahora ya no la calculamos aquí. En realidad sería muy fácil, proyectamos la fuga aquí, unimos y esta es la dirección. Pero bueno, marcamos la sombra de esta línea y marcamos la dirección del rayo. Entonces la dirección del rayo corta también aquí sobre la vertical, porque en realidad el plano vertical que pasa por esta arista es tal que tendrá su límite, su recta límite o de horizonte sobre una vertical por esta fuga. Eso quiere decir que la sombra de esta línea, pues como va a esta fuga, pues la de abajo también irá hacia esa fuga. Entonces, como nos queda otra vez oculta, vamos a hacer que caiga aquí, que el Sol está casi en el ocaso. Entonces aquí ya nos queda, entonces tenemos la fuga de las sombras de las líneas verticales, que es esta, fuga de las verticales, y la fuga de los rayos solares, fuga de los rayos. Entonces este punto tiene su sombra aquí. Tenemos las dos fugas, siempre alineadas sobre una vertical cuando el plano no es inclinado, o sea, cuando no hay
la perspectiva de 3 puntos de fuga típico. Entonces la sombra de esta línea va hacia esta fuga, que es donde tienen estas aristas la fuga. Ahora la sombra de esta otra línea, también todas las verticales van hacia F sub, y esta, por ser una paralela, pues tenemos aquí el punto. Si unimos este punto con F sub R, corta aquí. Y ahora la sombra de esta será una paralela. Necesariamente también esto va hacia F sub V por detrás, que como vemos la fuga de la línea queda más hacia allá, entonces se tendría que ver. Y también esta va hacia F sub R. Entonces corta aquí. ¿Qué quiere decir? Que si unimos este punto con este, pues necesariamente, por ser paralela a esta línea, irá hacia aquella fuga. Entonces tenemos la sombra de la vertical hasta aquí, la sombra de esta hacia esta fuga hasta aquí. La sombra de esta es paralela, va a esta fuga, pasa por aquí hasta que corta a este rayo aquí. Y esto lo unimos con la base. Con lo cual tendríamos ya ahí la sombra de toda la figura. Y ahora, como ya vimos que seguía esta dirección y que queda bastante lejos la sombra, podríamos incluso calcularla, pues necesariamente pues podríamos bajar este punto. Bueno, y si de repente, o podríamos también, decíamos que teníamos esta línea con su traza, que era esta, y hacer otra línea, por ejemplo, la que va por la fuga. Bueno, podríamos también, por ejemplo, como decíamos, si yo, por ejemplo, traigo este punto por aquí, la perspectiva de este punto quedará necesariamente sobre esta línea. Entonces, donde esta línea, que no es la paralela a esta, donde esta línea corte a esta, que serán concurrentes, pues será la sombra de la figura. Vemos que está lejísimos, esto está ya acercándose al horizonte, ¿no? Porque en realidad la perspectiva de un punto, siempre al alinear con V, si me corta aquí al plano del cuadro, lo puedo subir y tengo ese punto. Igual que, por ejemplo, se puede ver aquí también, si alineo, por ejemplo, este punto con V, pues tengo que esta es la perspectiva de este punto. Entonces puedo hacer una vertical y corresponde a este punto. Y lo mismo con todos. Por ejemplo, si cojo este punto, corresponde a este en planta, alineo, corta aquí, levanto una vertical y será esto. Y lo mismo aquí. Esta línea corta aquí, levanto una vertical y cae aquí. Bueno, pues tenemos ahí 3 casos distintos de sombras, tanto cuando el sol está delante como cuando está detrás del observador, y por último cuando está lateral y geométricamente no lo vemos porque está en el infinito paralelo al plano de cuadro. También otra de las cosas es que si aquí hay luz, pues aquí se percibirá como más oscuridad.